Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a otro video de MedNotes. Vamos a ubicar en esta clase todo lo que es farmacología adrenérgica. Ahora, para entender mejor toda esta clase de farmacología, les recuerdo que ya existe un video de sistema nervioso autónomo para que lo vayan a revisar antes de saltarse para esta primera parte, ¿no? Pero bueno, recordando algunos puntos que comentamos la clase pasada, dijimos que todo lo que implica el sistema adrenérgico es parte del sistema nervioso autónomo simpático. Es decir, este sistema autónomo simpático, como tal, se encarga de el sistema de lucha o huida. Es decir, situaciones de emergencia, si vas a pelear con alguien, si vas a tener quieres escapar de algún dinosaurio o algo así, algo bien, bien loco, cualquier lucha que tú tengas, inclusive miedo, estrés, ¿sí? Se activa este sistema nervioso autónomo simpático, que es un mecanismo ancestral para podernos proteger contra el peligro. Y quiero que lo observen desde un punto de vista evolutivo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lucha o huida, ¿no? Es decir, imagínense a alguien tratando de escapar de un dinosaurio, ¿no? Entonces, quieres mucha energía en las piernas, poca actividad gastrointestinal, mucho en corazón, mucha ventilación, por eso quieres broncodilatar y demás cosas que, como comentamos en el video pasado, pues tenemos que retomar aquí. También estábamos comentando que existían principalmente dos sustancias que se liberaban por el sistema nervioso autónomo simpático. La primera es la epinefrina, que abreviaremos como EPI. Recordemos que epinefrina significa, o más bien es sinónimo de adrenalina. Entonces, ¿por qué decimos que es sinónimo? Porque la epinefrina se produce arriba del riñón, o sea, en la glándula suprarrenal. Entonces, decimos que yo sé que la adrenalina se produce en la glándula suprarrenal, por lo mismo se le llama epinefrina, porque está arriba del riñón, ¿no? Ahí se produce. Entonces son sinónimos, epinefrina y adrenalina. Y también tenemos la norepinefrina. Les recuerdo que el caso particular de la epinefrina es más importante para estimular a los receptores beta, mientras que la noradrenalina o norepinefrina es selectiva para los receptores alfa, ¿no? También recuerden que cada uno tenía un receptor, ¿no? Dijimos que, o segundos mensajeros, por ejemplo, teníamos alfa uno, alfa uno, alfa 2, beta uno y beta 2, que era la parte de la mnemotecnia de KISS, ¿no? Alfa uno está acoplado a una proteína GQ, ¿sí? Entonces sus segundos mensajeros son IP3, diacilglicerol y calcio. Alfa 2 era KISS es la I, ¿no? Que es G inhibitoria, que está asociada a una disminución de MP psíquico, menos proteína sinasa A y demás. Y beta uno y beta 2 están asociados como tal a una proteína KISS, ¿no? Que como tal se encargan de incrementar la enilato ciclasa, la estimulación, el AMP cíclico, la proteincinasa A y las fosforilaciones al final de todo esto, ¿no? En este otro caso, pues de nuevo ya tuvimos una clase propiamente de farmacodinámica, entonces nos vamos a enfocar en esto. Eh, Ahora, ¿quién es la que más libera estas sustancias? Primero, el sistema de células postganglionares simpáticas, ¿sí? Que las más importantes son la cadena paravertebral, la que está paralela a las vértebras, así como los ganglios prevertebrales. Hay más, pero vamos a decir que esos son los más importantes. Y como tal, estos ganglios son neuronas postganglionares simpáticas, que yo lo representé como esto, ¿no? O sea que esta neurona simpática, al final del día, lo que va a hacer es que va a liberar norepinefrina, ¿no? Y una menor cantidad de adrenalina. Mientras que la glándula suprarrenal, decimos que tiene una corteza, que es todo esto, que si recuerdan de sus clases de fisiología, dijimos que la corteza se encargaba de liberar cosas como la aldosterona, el cortisol en la capa fascicular o las hormonas sexuales, ¿no? En el caso de la reticular. Pero no nos vamos a enfocar en la corteza. Ahorita, para fines de esta clase, no tiene nada que ver con la corteza, sino que más bien el principal sitio donde se produce la adrenalina o epinefrina es la médula de la glándula suprarrenal o la encargada de liberar epinefrina. Dijimos también que la noradrenalina se encarga de estimular receptores alfa, mientras que la epinefrina se encarga de estimular receptores beta. Aquí ya dijimos los segundos mensajeros, no es necesario mencionar qué es cada uno. Y bueno, con base en esto, se puede entender la farmacología de la misma forma. O sea, tenemos cualquier cosa que aumente la liberación o disminuya la liberación de noradrenalina por la neurona postganglionar o por nuestra médula, les llamamos estimuladores o inhibidores indirectos. Es decir, todo lo que está pasando en el soma neuronal o en el citosol o en el citoplasma de nuestra célula es un agonista o un antagonista indirecto, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que pasa aquí adentro va a modificar la cantidad de noradrenalina o adrenalina que puede tener un efecto en el receptor, pero es indirecto, ¿no? Porque
nuestro objetivo es incrementar o disminuir nuestra noradrenalina, ¿no? Entonces, habrá cuáles son medicamentos que son estimuladores de estos o bloqueadores de estos. Entonces, son farmacología que son agonistas directos o antagonistas directos, ¿no? Entonces, ya dijimos las diferencias entre cada una. Entonces, para poder entender bien todo esto, tenemos que recordar algunos principios farmacológicos y bioquímicos de este proceso. Para empezar, todas las neuronas simpáticas, pero también algunas centrales, no solamente las periféricas, sino que algunas centrales, como es el caso del locus ceruleus, pueden agarrar un aminoácido esencial como lo es la tirosina, ¿sí? Agarran la tirosina y lo que hacen es que la hidroxilan, es decir, le pegan un grupo ¡pup! OH, ¿no? Entonces le pegan un grupo OH y se hace la dopa, ¿no? Que en realidad significa dihidroxifenilalanina, o sea que es una fenilalanina, pero con dos grupos de hidroxilos, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita en detalles de bioquímica, ya existe otro video de aminoácidos. Y bueno, esa es la dopa. Al final del día, tú esta dopa la puedes seguir convirtiendo en más cosas, ¿no? Mediante una familia de enzimas, la primera son la familia de descarboxilasas, conocido como dopa decarboxilasa, la cual tiene su acción principalmente en los grupos de ácido carboxílico o COO, ¿sí? La cual esto favorece que se produzca el segundo, ahora sí, neurotransmisor efectivo que se llama dopamina, ¿no? Quiero que sepan que la dopamina es muy interesante porque esta dopamina tiene la capacidad de estimular receptores dopa, puede estimular también receptores beta o puede también estimular receptores alfa. Esto es muy importante porque, como veremos más adelante en la clase, la dopamina puede utilizarse como un inotrópico, es decir, que estimula el corazón, puede utilizarse como un vasoconstrictor, puede utilizarse como un vasodilatador en la cama vascular y visceral, dependiendo de la dosis que le des de dopamina. Entonces, esto es importante, ¿no? La dopamina, como de ahí surge la noradrenalina y la adrenalina, tiene sentido y lógica que pueda estimular a estos tres tipos de receptores. Volviendo al tema. La dopamina, gracias a otra familia de enzimas que se llaman hidroxilasas, que necesitan por lo general el cobalto, también la vitamina C y demás, ¿no? Que son muy importantes para esto. Gracias a esta hidroxilasa se puede formar la noradrenalina, ¿sale? Y esta noradrenalina ya es como tal, ahora sí, la porción efectiva de nuestra a célula simpática, ¿no? La que va a ejercer su efecto biológico. Esta noradrenalina posteriormente se va a liberar al espacio postsináptico gracias a la exocitosis. Ojo, siempre y cuando haya existido un potencial de acción. Pasa muy similar como con la vía colinérgica que comentamos anteriormente. Hay un potencial de acción por acá, se estimuló la célula, potencial de acción, potencial de acción, potencial de acción, potencial de acción y va bajando hasta que estimula por acá otro tipo de canales, que son los canales del tipo L de calcio. Metemos calcio, movilizamos microtúbulos y con esto podemos hacer que la vesícula se mueva hacia el espacio postsináptico para que eventualmente pueda estimular a nuestros receptores, ¿sale? Y listo, se excocita. Y aquí está nuestra noradrenalina. La noradrenalina, dense cuenta que tiene dos caminos. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en el caso del sistema colinérgico, había una enzima que degradaba acetilcolina que conocíamos como acetilcolinesterasa, ¿no? Acetilcolinesterasa. En este caso, hay una enzima que abreviaremos como COMT. Hablaremos un poquito de esta más adelante, pero lo que hace es que inactiva, ¿sí? Inactiva la noradrenalina que se encuentra periférica y son los metabolitos como tal. Y al igual que en la otra, sí existe cierta recaptura, o sea que esta noradrenalina se tiene que reciclar, lo metemos nuevamente a nuestro pool o a nuestras vesículas que tienen mucha noradrenalina, ¿sí? Y tan tan. A su vez también esta noradrenalina puede ser degradada por una otra enzima que se llama MAO-A o MAO-B, es que se llama monoaminoxidasa, porque es parte de un sistema de amines. Y ya lo que voy es que hasta ahorita les he mencionado que la MAO-B, perdón, que la monoaminoxidasa A o la MAO-A o la COMT son dos enzimas que hacen lo mismo, destruyen noradrenalina. La única diferencia es que donde pasa principalmente en el citoplasma de nuestra célula, nuestra neurona, y aquí es en el espacio postsináptico, ¿no? Pero al final del día es lo mismo. La noradrenalina eventualmente puede estimular o receptores alfa o puede estimular receptores beta. Recordemos que es más importante que estimule los alfa que los beta. ¿Por qué? Porque dijimos, noradrenalina es más específico para alfa, acá lo dijimos, ¿no? Y adrenalina es más específico para beta, ¿sale? Entonces, con esto en mente, vamos a ver muchos tipos de agentes farmacológicos que pueden alterar cada una de esta homeostasis. A su vez, último mecanismo que no mencioné, la noradrenalina a su vez puede estimular de manera
de retroalimentación unos receptores que se llaman alfa-2. Dense cuenta que dijimos que los alfa-2 son G inhibitorias. O sea, ¿qué significa? Que pueden hacer una retroalimentación negativa. O sea, mientras más noradrenalina tú liberes, más vas a bloquear tu propia estimulación. O sea, que mientras más la estimules, más bloqueas la liberación de noradrenalina y menos noradrenalina vas a producir después. Y tiene sentido. Es como, por ejemplo, el estímulo para dejar de para comer, tienes hambre. Ya comiste y ya no tienes hambre. Es lo mismo, ¿no? Queremos liberarla. Si ya la liberamos, ya no hay necesidad de que esto suceda o se cambie. Entonces, ¿cómo podemos hacer para incrementar, por decir, la cantidad de noradrenalina? Una de las tantas formas es gracias a los inhibidores de monoamino oxidasa. Esto como lo veremos en otras enfermedades, como lo es el Parkinson y demás, pero por lo pronto quiero que sepan que existe, pero que hay terapia farmacológica similar. Hay otros medicamentos que se encargan de como tal liberar a esto, ¿sí? Que tienen como tal el efecto como tal en el pool que tú tienes y favorecen la movilización de este, como veremos más adelante. También tenemos agonistas alfa-2 o antagonistas alfa-2, ¿no? Por ejemplo, la clonidina es un medicamento que también lo podemos utilizar como un agonista de alfa-2, que es un antihipertensivo, ¿no? Como la clonidina. Estimula el receptor alfa-2, la clonidina, evita o inhibe a su vez la liberación de noradrenalina y baja la presión arterial, porque dijimos que noradrenalina principalmente es un vasoconstrictor, por mencionar un ejemplo, y vamos a ver así muchos tipos. Tenemos agonistas y bloqueadores tanto alfa como beta que vamos a ir viendo parte por parte. Entonces, estas son las generalidades que tienen que entender de farmacología adrenérgica antes de propiamente entrar al tema. Entonces, nuevamente, vamos a repasar los receptores que necesitan saber del sistema adrenérgico, ¿no? Entonces, recuerden que esto ya lo explicamos, solamente vamos a repasar. Y me gusta mucho pensarlo desde un punto de vista evolutivo. El sistema simpático es para sistemas de emergencia. Vamos a imaginar que este dinosaurio que vamos a llamar Felipe quiere comerse a Juan. Y vamos a ver todas las respuestas que Juan tiene que hacer para poder escapar de nuestro dinosaurio Felipe y que pueda sobrevivir. Entonces, para empezar, vamos a ver cuáles son los receptores alfa. Los receptores alfa preferencialmente existen en el ojo de Juan, ¿sale? Ahora, imagínense si tienen un ojo. Si yo voy corriendo por la noche, si voy en la noche corriendo y no hay luz porque es de noche, yo quiero que entre mucha luz a la pupila o poca luz a la pupila para ver obstáculos. Queremos mucha, ¿no? Entonces van corriendo. Entonces tiene mucho sentido que el objetivo del sistema adrenérgico en el ojo, ¿sí? Sea provocar midriasis, ¿no? Sea provocar midriasis. Entonces, en este caso, lo que se estimula es el músculo dilatador de los fibras radiales, que comentamos también en otra clase pasada, pero a su vez también es un vasoconstrictor de algunas arteriolas. Es decir, constriñe en todas las vísceras. No necesitas sangre en el caso de los intestinos si estás corriendo un dinosaurio. No te sirve de nada digerir tu comida, no te sirve de nada estimular la peristalsis del colon, no te sirve de nada contraer el útero, ¿sí? Si tú estás corriendo de un dinosaurio. Entonces tiene mucho sentido que, como tal, sea un vasoconstrictor de todo lo que existe en las vísceras, ¿no? Entonces, en este caso es un vasoconstrictor de todo esto. También dense cuenta que uno de los objetivos es incrementar una variable que se llama resistencia periférica total. O sea que el tono normal de los vasos los constriñe. Entonces, no es sorpresa que si yo le doy un agonista adrenérgico noradrenalina, eleve la presión. Tampoco es sorpresa que en pacientes con algún tipo de shock, por ejemplo, un shock séptico, uno de los mejores vasoconstrictores que puedes utilizar es noradrenalina, ¿sí? Esto incrementa preferencialmente la presión diastólica, ¿no? También las venas, como tal, al contraerlas como tal, disminuye su capacidad de compliance o de reservorio sanguíneo, incrementas el volumen de circulante, la presión de llenado sistémico y por consecuente el retorno venoso y la precarga. Recuerden que estas son variables fisiológicas, solamente estoy recordando algo bien, bien básico. También, en la vejiga hay como tal, tienes toda la vejiga como tal, pero hagan de cuenta que antes de salir, ¿sí? Por la uretra, hay un músculo que se llama trígono vesical. Obviamente, si tú quieres correr de un dinosaurio, no te sirve de nada orinarte. Entonces, se constriñe y tú puedes seguir corriendo sin orinarte, ¿no? Entonces, sepan que normalmente si tú contraes este trígono vesical, se causa la retención urinaria. Además, los órganos sexuales también puede favorecer la eyaculación en los órganos masculinos, ¿no? Lo comentamos después, pero hay una mnemotecnia muy padre que dice point and shoot, point and shoot. Apuntas con el point parasimpático, o sea que la erección es parasimpática, vasodilatación y demás óxido nítrico, and shoot, simpático, o sea que la eyaculación es simpática, la erección es parasimpática.
También el hígado incrementa la glucogenólisis, pero eso es porque todas las hormonas relacionadas con el estrés, glucagón, noradrenalina, adrenalina, cortisol, hormonas del crecimiento y hormonas afines que son relacionadas con el estrés, hacen exactamente lo mismo. En el riñón alfa 1 disminuye la liberación de renina, pero luego comentaremos cuál es el efecto neto. Alfa 2, ¿dónde hay alfa 2? Prácticamente yo solamente quiero que sepan el más importante, que es en las terminaciones nerviosas. Acuérdense que dijimos que aquí estaba nuestra neurona, liberaba por acá esta cosa y que aquí liberaba la noradrenalina y este ejerció un efecto de retroalimentación negativa para bloquear su propia liberación, ¿no? Esto pasa para retroalimentar la liberación de noradrenalina. También las plaquetas, si tú las estimulas, puedes favorecer la agregación plaquetaria y como tal el páncreas puede disminuir la secreción de insulina. Luego veremos por ahí también cuál es el papel de los betabloqueadores y cómo es que pueden alterar la liberación de insulina, la glucosa y el potasio. Lo comentaremos en otra clase. Y finalmente en el corazón, yo sé que hay beta 1, ustedes tienen que saber que en el corazón tiene mucho sentido que si quieres escapar de un dinosaurio tienes que incrementar la cantidad de estimulación cardíaca, ¿no? Entonces, inocronotropismo, vadnotropismo, todos los tropismos que se imaginen, dromotropismo y disminuye el lucitropismo. Y aquí se puede resumir con que incrementa el volumen de eyección, incrementa la frecuencia y el automatismo y lo demás, ¿no? Y otra cosa es que en el riñón, en las células yuxtaglomerulares, que son las que liberan renina, activan el eje renina-angiotensina-aldosterona. Eso es muy importante porque gracias a esto es un sistema de emergencia. Queremos aumentar más volumen circulante para que llegue más volumen a todo el cuerpo y que puedas escapar de nuestro dinosaurio, ¿no? Entonces, para eso son todas las acciones que tiene el simpático. Son para correr, huir, eyacular, como tal, inhibir todas las vísceras, aumentar el metabolismo catabólico, ¿sí? Es decir, como que se opone totalmente a la insulina y demás, ¿no? Vamos a ir viendo cada una de estas partes. Y vamos a terminar viendo los diferentes tipos de receptores beta que hay. Ok. Estábamos comentando como tal que los beta 2, otra vez, es correr de un dinosaurio, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo algunos vasos puede provocar vasodilatación, pero son vasos musculares periféricos. Quiero que lo piensen de esta manera. Tiene mucho sentido que si tú quieres correr de un dinosaurio, provoques una vasoconstricción central y una vasodilatación periférica, o sea que desvías la sangre desde las vísceras o los reservorios hacia los músculos para que puedas correr, escapar y lo que necesites, ¿no? Entonces, quiero que lo piensen así. Vasoconstrines con alfa para vasodilatar en músculos con beta 2, ¿sale? También no te sirve de nada parir, ¿no? No te sirve de nada parir si tú estás corriendo un dinosaurio. Entonces, tiene mucho sentido que si tú estimulas al útero, sea un tocolítico. De hecho, luego lo verán cuando lleguen a ginecología u obstetricia, pero van a entender que algunos tocolíticos son beta-adrenérgicos, como por ejemplo la terbutalina. También en los bronquiolos tiene mucho sentido que cause la relajación del músculo bronquial y broncodilate para que entre más ventilación. Y esto pasa con estimulación beta-adrenérgica, como veremos el caso del salbutamol. También en el músculo esquelético tiene que activar estas respuestas metabólicas catabólicas, ¿no? O sea que todo lo que se parece al glucagón, al hormona del crecimiento, todas las que son los que dicen diabetogénicas, ¿no? Entonces, incrementa como tal la glucogenólisis, también la contractilidad, en el hígado incrementa también la glucogenólisis, en el páncreas la liberación de insulina, pero ojo, esta liberación de insulina, por esto mismo, puede ser alterada en caso de medicamentos con beta bloqueadores, entonces, luego veremos el efecto de la insulina, los beta bloqueadores y por qué te puede modificar la glucosa en un beta bloqueador a pesar de no funcionar como insulina. También comentamos, ¿no? Alguna sustancia o la noradrenalina puede estimular preferencialmente a los alfa, pero si tú incrementas la dosis de noradrenalina, eventualmente vas a acabar estimulando a los beta. Y de igual manera, si tú tienes una gran cantidad de epinefrina, primero vas a estimular a los beta y eventualmente vas a acabar estimulando a los alfa si tú incrementas suficientemente la dosis. La única excepción a esto es en la dopamina. Dense cuenta cómo la dopamina estimula primero a los dopa 1, ¿sí? Que son vasodilatadores centrales. O sea que aumenta como tal el flujo en intestinos, en vísceras, en todo lo que tiene, toda la cama abdominal, ¿sí? Vasodilata ahí. Si tú incrementas más la dosis, tienes otro efecto. Vasodilatas y además estás incrementando el inotropismo, el volumen de eyección y el cronotropismo. O sea, que se cuenta cómo se puede modificar. Si tú incrementas más las dosis de microgramos de dopamina, puedes llegar a estimular receptores alfa y puedes incrementar ahora sí la vasoconstricción, ¿no? Entonces, es importante esto cuando, sobre todo ya que roten por
unidad de cuidados intensivos. Es muy importante saber esto. Entonces, normalmente los receptores DOPA1 están en las camas renales, mesentéricas, la vasculatura coronaria y como tal favorecen la vasodilatación. Y solamente para recordarles algunos puntos bien importantes de fisiología para poder entender esto, recuerden que esto va a ser presión. Hasta acá arriba van a ser los 120 milímetros de mercurio. Hasta acá abajo van a ser los 80 milímetros de mercurio. Recuerden que hasta arriba tenemos la presión sistólica, ¿sí? Hasta abajo tenemos la presión diastólica. Y aquí en medio tenemos la presión arterial media. Cada uno tiene un determinante. Recordemos que la presión arterial sistólica, presión sistólica, se determina como tal por el volumen de eyección. Volumen de eyección. Significa que tú puedes incrementarlo si estimulas con beta, pero a su vez tú también lo puedes disminuir si lo estimulas con muscaínico 2 o M2, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy un beta-adrenérgico? Dos cosas. Late más rápido, pero también incrementa el volumen de eyección. Entonces empieza a latir así. Eso pasa si yo le doy un beta-adrenérgico. Late más y la presión sistólica es la que preferencialmente incrementa. En el otro escenario, la presión diastólica dijimos que está determinada por la resistencia periférica total, o sea, el tono vascular de nuestros vasos, válgame la redundancia. Es decir, están constreñidos o están dilatados. Recuerden que no hay inervación parasimpática. El vago no llega a los vasos. Por consecuente, la resistencia periférica total o el tono depende. Si tienes qué variación en el tono simpático. ¿Tienes mucho tono simpático? ¿Tienes poco tono simpático? Recordemos que la resistencia periférica total puede ser incrementada por alfa 1 en vasoconstricción, ¿sí? Y se puede ver así. Dense cuenta cómo la porción basal es lo que está viendo incrementada. Y como lo de abajo sube, obligadamente lo de arriba tiene que subir, ¿no? Porque el contenedor es el que está más hipertenso, ¿no? Esto pasa como lo es resultado por la noradrenalina, ¿no? Pero tú también lo puedes disminuir, ¿sí? Puedes hacer que esto baje, que la presión diastólica baje, por el caso de estimulación de receptores beta 2 en las camas vasculares musculares, ¿no? Entonces, con esto en mente, ¿cómo se vería una... la presión arterial media, recuerden que es un promedio, ¿no? Bueno, no como tal un promedio, pero la forma correcta de calcularla o la presión arterial media es igual a presión diastólica más presión de pulso o presión diferencial, o sea, sistólica menos diastólica, en este caso es 120 menos 80, te da 40, entre 3 te da como 13.3 periódico, lo sumas a los 80 y me dice que la presión arterial media en una persona normal promedio es de 93. ¿Por qué es importante esto? Porque esto lo van a utilizar mucho en su internado. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la presión arterial media mínima de llenado sistémico o de perfusión tisular, ¿sí? La presión arterial mínima de perfusión tisular es de 65 milímetros de mercurio? Significa que si tú quieres evitar que un cerebro quede inconsciente, que un corazón se infarte, que las enzimas hepáticas se eleven, por lo general tiene que estar arriba de 65 milímetros de mercurio. Eso es una regla de oro que les va a servir mucho si la aprenden, ojalá y sí. Pero bueno, últimamente, ¿cómo se vería si yo agrego, por ejemplo, acá epinefrina o adrenalina? Hagan de cuenta que lo que pasa es que el volumen de eyección sube, pero la presión diastólica baja y empieza a latir más fuerte, entonces se ve así. Dense cuenta cómo la presión sistólica subió, pero la presión diastólica bajó. Entonces, truchas, porque en un examen les pueden decir, la adrenalina, ¿qué le hace la presión diastólica? Y dices, debería subir, pero no, ojo, te están preguntando la diastólica, ¿no? Que yo sé que baja. Dense cuenta cómo entonces, en el ejercicio, si tú le pones adrenalina, la presión sistólica sube, la presión diastólica baja, pero la presión arterial media puede quedarse normal o con un ligero incremento, ¿no? Entonces, tengan eso en mente ahorita que veamos los siguientes temas. Y para finalizar esta primera parte, recordemos la mnemotecnia. Es KISS. Alfa 1, GQ. Alfa 2, I. Beta 1, beta 2. Y ahora le vamos a agregar el dopa 1, es SGS. O sea que acuérdense los segundos mensajeros que vimos en la clase de farmacodinamia. Como tal, si tú estimulas el receptor alfa 1, que yo sé que es un vasoconstrictor, que yo sé que constriñe el radial del ojo, ¿sí? Estimula fosfolipasa C, IP3, diacilglicerol y calcio. Entonces, díganme si sí o no tiene sentido que alfa 1, como su segundo mensajero es calcio, sea un vasoconstrictor. Tiene mucho sentido y mucha lógica, ¿sí? Dijimos que G inhibitorio como tal está retroalimentando como tal a su mismo ciclo, ¿no? En el caso de la liberación de noradrenalina. Luego veremos la aplicación de la clonidina. Tenemos también beta 1, beta 2 y dopa 1, que son funcionan por proteína GS, que es la S de KISS, las dos S, pueden agregar hasta 3.
que funciona por adenilciclasa, incrementa el AMP cíclico, fosforilaciones, y así es como ejerce sus efectos biológicos en corazón, en pulmón, en camas vasculares, musculares. Y como tal, este es el resumen de lo que tienen que saber. Ahora sí vamos a saltar propiamente a farmacología. Y bueno, pues bienvenidos a la sección de farmacología propiamente adrenérgica. Vamos a ir viendo primero agonistas y antagonistas, ¿no? Entonces, vamos a ver primero los agonistas alfa 1 y alfa 2. Recordándoles que los agonistas alfa 1 preferencialmente se encuentran en dos sitios: en el ojo para provocar midriasis y en vasos sistémicos para incrementar la presión arterial, ¿no? Entonces, aquí esto dijimos que es una representación de la frecuencia cardíaca y la presión. Dense cuenta como aquí 120, 80, 120, 80, 120, 80. Pero dense cuenta la separación entre cada latido. Sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Qué es lo que pasa tan pronto aquí administras un medicamento? Dense cuenta cómo se espacian un poquito más entre cada sístole y diástole. Ahora, esto es importante porque te está diciendo que aquí, si tú le pones el medicamento, ojo, el medicamento está incrementando la presión, ok, porque eso hace un alfa 1, eso dijimos que debería ser un alfa 1, pero no me dijiste, Pavel, que debería bajar la frecuencia. Ojo, esto es un efecto de los vasoreceptores para compensar el incremento de la presión. Es decir, incrementa la presión y los vasoreceptores del seno carotídeo o del callado aórtico bajan la frecuencia cardíaca, ¿no? De manera compensatoria. Entonces, a lo que voy es que por lo general la familia de medicamentos que funciona como agonistas alfa 1 incrementan la resistencia periférica total, sí. Pueden incrementar la presión, sí, pero pueden causar taquicardia refleja, o sea que de manera, después de administrar el medicamento, se baje la presión. Dense cuenta cómo no existe un cambio de presión en la presión de pulso. Recordando que es presión de pulso, es presión sistólica menos diastólica. 120 menos 80 es 40, ¿no? Aquí más o menos se mantiene este mismo valor. Les digo, sí puede haber una variación, pero por lo general y para fines de sus exámenes no varía, ¿sale? Entonces, de manera sistémica, comentamos que los efectos biológicos que tiene es que incrementa la presión sistémica. ¿Por qué? Por vasoconstricción, porque dijimos que principalmente constriñe las camas que se encuentran a nivel visceral de manera sistémica, ¿sí? También el incremento de la presión puede causar una taquicardia refleja, es un efecto secundario común. Ahora sí, si entiendes fisiología, estás entendiendo el por qué pueden causar estos efectos secundarios. Dense cuenta cómo el gasto cardíaco puede disminuirse en un inicio. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos incrementando una cosa que se llama postcarga. Postcarga. Esto es postcarga. O sea, esta primera parte que es resistencia periférica total, también es uno de los componentes de la postcarga, además de la presión de apertura de la válvula aórtica. O sea, que aumentas la fuerza de oposición al vaciamiento, ¿no? Entonces, por eso puedes causar esto. También, eventualmente, puede existir también de manera compensatoria un incremento del retorno venoso por venoconstricción, ¿sale? Algunos de los medicamentos que se utilizan, que vamos a colocarlos todos de color verde, son la fenilefrina. La fenilefrina, pero aquí en México tenemos la oximetazolina, tenemos la norefrina, tenemos la fenilefrina también se utiliza aquí en México, no digo que no. De hecho, es lo que también se encuentra en las fórmulas de antifluides o anticongestionantes nasales. Entonces, por ejemplo, tú lo colocas en inhalación y, por ejemplo, puede causar una descongestionamiento nasal, ¿no? Entonces, inclusive en hemorragias o epistaxis nasales, si tienen mucho sangrado, tú le puedes poner poquito oximetazolina o fenilefrina en spray y ya empieza a ceder. De hecho, hoy llegó una pacientita con esa al consultorio. También de manera oftálmica, tú puedes causar midriasis sin cicloplegia, porque acuérdense que la cicloplegia la vimos el tema pasado, pero implicaba la movilización como tal del cristalino para enfocar de cerca o de lejos. Entonces, eso puede pasar. Así como lo podemos utilizar en estados hipotensivos, ¿no? Que tengan una presión muy baja, ¿no? Como tal, un excelente agonista alfa 1 es la noradrenalina. De hecho, no utilizamos la fenilefrina como un vasoconstrictor, pero sí lo usamos en forma de noradrenalina, pero no ser exclusivamente alfa, porque también puede modificar un poquito los beta, ¿no? Ahora, los agonistas alfa 2. Les recuerdo que un agonista alfa 2 dijimos que la neurona postgangliar simpática liberada por acá, nuestra noradrenalina que se encuentra por acá, y de manera de retroalimentación negativa podía estimular a su mismo receptor alfa 2, que era una proteína G inhibitoria, y bloqueaba más liberación de noradrenalina. Entonces, algún agonista alfa 2 puede ser el caso de la clonidina o la metildopa. Estos son medicamentos antihipertensivos que los revisaremos más adelante en nuestra clase, ¿no? Pero como tal, uno de los objetivos que tiene es disminuir la liberación de flujo simpático. Se puede utilizar de manera primaria en leve a moderada los casos de hipertensión. Por ejemplo, la metildopa
se puede utilizar mucho. Bueno, metildopa y clonidina los usamos más en pacientes embarazadas que de manera rutinaria. Para el control de la presión o la hipertensión esencial o primaria, no preferimos esto. Luego veremos cuáles son las familias de medicamentos que usamos en hipertensión en otra clase. Entonces, esto lo vamos a retomar nuevamente en el futuro. Entonces, repasando, vamos a empezar con los adrenérgicos exclusivamente beta, ¿no? Recuerden que tenemos beta 1 en el corazón, aquí no se los puse también, pero también tenemos en las células yuxtaglomerulares del riñón para liberar renina y el eje. Aquí tenemos beta 2 también en el músculo esquelético para vasodilatar y que incremente como tal el flujo sanguíneo hacia allá. También dijimos que tenemos beta 2 en el músculo bronquial para que incremente como tal la cantidad de ventilación que tengas. Entonces son todos los efectos que deberían tener, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de esto? Aquí, como pueden observar, nuevamente tenemos presión sistólica que está determinada por el volumen de eyección, presión diastólica que es resistencia periférica total. Dense cuenta cómo aquí la frecuencia cardíaca empieza a subir. O sea que empieza a disparar rápido, 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 rápido. ¿Por qué? Por dos cosas. Aquí pasa por dos cosas. Número uno, porque tú al estimular receptores beta 1 puedes incrementar la frecuencia por sí solo y además porque de manera refleja, si tú causas una vasodilatación, ¿sí? Porque beta 2, ¿sí? Porque beta 2 a veces los vasoreceptores pueden causar también una bradicardia refleja, aunque principalmente quiero que lo piensen como causado por estimulación beta 1, ¿no? Pero eso también podría pasar por el otro extremo. Dense cuenta cómo un agonista beta tiene dos objetivos. Puede incrementar la frecuencia cardíaca, el volumen de eyección, pero dense cuenta cómo predomina la vasodilatación. Entonces, ¿cuál es el efecto beta 1 en el aparato cardiovascular? Número uno, incrementar la frecuencia cardíaca, que es lo que se ve por acá. Incrementar el volumen de eyección, que es lo que se alcanza a observar por acá, porque acuérdense, volumen de eyección es igual a volumen telediastólico al final de la diástole menos volumen telesistólico, ¿no? Esto a su vez puede incrementar el gasto cardíaco, que dijimos que gasto cardíaco solamente por las capacidades del corazón es gasto cardíaco es igual a volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Así como incrementa la presión de pulso. Presión de pulso, recuerden que es sístole menos diástole. Dense cuenta cómo aquí sí incrementa a diferencia de los alfa, ¿no? Aquí también recuerden que beta 2 lo que hace es que disminuye la resistencia periférica total porque vasodilata, ¿sí? Fue lo que dijimos. Y la presión como tal también la llega a bajar. Ahora, de manera sistémica, los efectos biológicos, si repasamos esto que comentamos, disminuye la presión porque beta 2, incrementa la frecuencia cardíaca porque beta 1. ¿Y cuáles son los medicamentos que se tienen que saber? El isoproterenol. El isoproterenol es el primer medicamento que vamos a ver de esta familia. La idea es que puede estimular igual al beta 1 y al beta 2. Ahorita veremos unas gráficas de cómo es que se ve. O sea que puede ocasionar a ambos, pues, ¿sale? Número 2, dobutamina. Bien importante, porque este lo utilizamos en pacientes con falla cardíaca, ¿no? Que tengan, por ejemplo, también un shock cardiogénico, ¿no? Puede pasar inclusive. Aunque no es este particularmente el que usamos, pero bueno, ahí te va. Preferencialmente estimula más a los beta 1 que a los beta 2. Entonces lo utilizamos en falla cardíaca congestiva. Falla cardíaca congestiva, es decir, queremos que contraiga más y obviamente esto lo usamos si no tiene, este particular lo utilizamos si no tiene baja presión, ¿sale? Porque dense cuenta cómo sí lo puede bajar. Entonces, en esos pacientes particulares, como de shock, no los podemos utilizar en ellos particular. Ahorita veremos más adelante luego farmacología de falla cardíaca. Los agonistas que son selectivos de beta 2, pulmón y algo de músculo. Pero ups, adivinen qué, los utilizamos solamente el salmeterol, albuterol y terbutalina en el asma. Vamos a corregir algunas cosas. El salmeterol y el formoterol se utilizan como tal para el asma crónico. Albuterol aquí en México no hay, el que utilizamos es otro, más conocido como salbutamol. Salbutamol, ¿sale? Salbutamol. Pero dense cuenta cómo el albuterol es una variante equitativa en Estados Unidos y en otras partes, en otros continentes hablantes del inglés. Y la terbutalina no lo utilizamos como tal para el asma aquí en México, sino que la terbutalina se puede utilizar como un tocolítico, es decir, que cuando tienen pacientes amenazas de parto prematuro, lo quieres evitar como tal que se contraiga o que salga el chamaco y le das eso. Pero se pueden utilizar en general en asma, ¿no? La terbutalina, como comentamos, lo utilizamos en parto, amenaza de parto prematuro. Y ahora vamos a ver los agonistas mixtos, o sea, la noradrenalina versus la epinefrina. ¿Y cuáles son los efectos biológicos que tienen? Nuevamente aquí tenemos la presión sistólica y diastólica, sistólica y diastólica. Si tú aquí agregas noradrenalina, dense cuenta cómo de base
nuestra resistencia periférica total es la primera que se empieza a elevar. Y por consecuente, también como tal, de manera equitativa la presión sistólica, ¿no? Porque está contenida dentro de este vaso. Si tú incrementas la dosis, como tal, se estabiliza, pero si tú incrementas todavía más, eventualmente va a llegar una cosa que va a ser nuestra bradicardia refleja. O sea que de igual manera puede provocar una vasoconstricción y una consecuente bradicardia refleja por esto de los vasoreceptores. Dijimos que primeramente, si tú incrementas la noradrenalina, se libera más alfa 1. Luego puede estimular a los alfa 2, ¿sí? Que pueden ejercer relativo efecto de retroalimentación, pero si es intravenosa no tiene mucho sentido tampoco. Pero dense cuenta cómo eventualmente vas a incrementar el volumen de eyección propiamente del corazón, el inotropismo y demás. Dense cuenta cómo si se estimula mucho esta vasoconstricción puede provocar la bradicardia refleja. Entonces, el efecto biológico en alfa 1 es incrementar la resistencia periférica total, que fue lo que vimos por acá. Incrementa la presión por sí, incrementa la presión diastólica y sistólica y obviamente la media, ¿no? Y la beta 1 dijimos que incrementa la frecuencia cardíaca, el volumen de eyección y el gasto cardíaco por la fórmula que comentamos previamente. Y la presión de pulso también puede incrementar en cierta medida porque estamos estimulando a los beta de todas maneras. Esto puede causar potencial bradicardia refleja como lo vimos por acá y no tiene efecto como tal en receptores beta 2. Ahorita vamos a seguir comparando noradrenalina versus epinefrina, pero esta es la que es relativamente más sencilla. Esta por mucho y por excelencia, para el que mejor lo utilizamos es para los pacientes con shock. Y les recuerdo la definición de shock. Shock es un estado de hipoperfusión tisular que no responde a soluciones cristaloides, o sea, no responde a Ringer, lactato, no responde tampoco a Hartmann, no responde tampoco a cristaloides, pero principalmente son cristaloides. Y por consecuente necesita aminas para mantener la perfusión tisular, o sea que mantener los 65 milímetros de mercurio de PAM, ¿no? ¿Qué veremos después? ¿No? Entonces, ¿esto para qué lo utilizamos? Principalmente para estados de shock, que luego explicaremos la fisiopatología de esto. Ahora, la epinefrina es un poquito más compleja porque los efectos que puede tener sí pueden variar algo, ¿no? Ahora, vamos a ver 3 efectos de la epinefrina, 1, 2 y 3. El primero hasta arriba van a ser dosis bajas de epinefrina, dosis medianas de epinefrina y al final dosis altas de epinefrina, ¿no? En este caso, si tú tienes un efecto de epinefrina en dosis bajitas, solamente existe estimulación de receptores beta, ¿no? O sea que en el aparato cardiovascular va a incrementar la frecuencia, volumen de eyección, pero también va a vasodilatar. Entonces, dense cuenta cómo aquí la presión arterial media efectivamente sí baja poquito, ¿sale? Como la presión arterial sí baja un poco. Dense cuenta cómo la frecuencia sí puede incrementar y demás. Entonces vamos a ver los efectos. Gracias al receptor beta 1, lo que sucede es que incrementa la frecuencia cardíaca, el volumen de eyección y gasto cardíaco, así como la presión de pulso. Y por efecto del beta 2 disminuye la resistencia periférica total, que es esta de aquí abajo, la presión diastólica, y la presión como tal total, ¿no? Aquí ya lo mencionamos con la presión arterial media, que va a ser este punto medial. ¿Qué pasa si yo incremento poquito más la dosis a dosis media? Ahora, dense cuenta cómo aquí lo que sucede es que ya incrementamos ahora sí la estimulación no solamente de los beta, sino también de los alfa. Entonces, digamos, si los alfa están provocando vasodilatación, si yo estimulo un alfa, ya va a haber vasoconstricción. Entonces, el efecto neto es antagonizarlos. O sea, digamos que como que no hay ni sube ni baja la presión, como que se queda igual. Dense cuenta como aquí la presión arterial media básicamente se queda igual o sube poquito. Aquí efectivamente se queda igual o sube poquito, ¿no? Entonces, esto lo vemos con el beta 1. Dijimos, incrementa la frecuencia cardíaca. Ah, ok. Aquí se va acelerado, ¿no? Dijimos, volumen de eyección también se ve incrementado. Gasto cardíaco también se ve incrementado. Presión de pulso también. Aquí se cuenta cómo el beta 2 baja la presión. Pero, ups, como está siendo compensado por el alfa 1, esto se cancela entre uno con otro y como tal, el efecto neto es que tengamos esta estabilización como tal de la presión. Aquí pueden pensar que ahora sí, ya no solamente es beta, ¿no? Sino es beta y alfa. Beta más que alfa. Pero, por ejemplo, si tú le subes más a la presión, si tú le subes todavía más a la cantidad de epinefrina, ahora pasa algo opuesto. Los receptores alfa se estimulan más que los beta. Eso es lo que sucede posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, antes de acá, vamos a terminar acá, sorry. Beta 2 bajó la resistencia periférica total y la presión aquí la subió para compensar, ¿no?
Aquí abajo dijimos que la epinefrina en dosis altas, dense cuenta cómo inicialmente incrementa el volumen de eyección, ok, incrementa como tal la frecuencia, el cronotropismo y lo demás, pero dense cuenta que ahora, como estamos también preferencialmente estimulando a los alfa, también la resistencia periférica total, la vasoconstricción incrementa y sube similar a como si fuera. De hecho, esta curva, si comparan con la anterior, se parece mucho a la de noradrenalina y por consecuente puede provocar una bradicardia refleja, como podemos ver por acá, a pesar de mantener la presión alta. Entonces, como ejemplo práctico, si tú no tienes noradrenalina en un paciente que tiene shock séptico, por ejemplo, tú puedes utilizar dosis altas de epinefrina porque farmacológicamente hablando se puede producir el mismo efecto, ¿sale? Y como último punto para aprender a diferenciar uno con otro, ¿cuáles son los usos que tiene la noradrenalina y cuáles usos tiene la epinefrina? Para empezar, para el paro cardíaco, ¿no? O sea, el código de ACLS de paro cardíaco de la gente que está, una persona sin pulso, ¿sí? Que no tenga pulso, que haces compresiones, checas, monitoreas y además valoras, y por ya que tuviste lo de tu acceso vascular, le pones adrenalina, ¿sí? Es parte del código del ACLS de paro cardíaco. Tienen que saber que para un paciente con paro cardíaco es adrenalina, ¿no? Además, la noradrenalina lo podemos utilizar para algunos escenarios. Aquí vamos a ponerle epinefrina. Aquí la noradrenalina lo utilizamos como tal, como un anestésico local. ¿Y por qué lo hacemos? Porque recuerden, el anestésico tú se lo pones para dormir en una región, pero dense cuenta que el anestésico, por ejemplo, la lidocaína también es un antiarrítmico, es decir, puede provocarte algún desbalance eléctrico en el corazón y por consecuente provocarte también arritmias. Entonces, eh, ¿para qué utilizamos la noradrenalina? Para vasoconstringir y evitar que se absorba mucho la lidocaína porque puede causar más grado de toxicidad. ¿Qué utilizamos en casos de hipotensión? La noradrenalina. Es la más utilizada. Pero ya saben que pueden utilizar epinefrina en dosis altas, ¿no? Pero la noradrenalina es mejor, utilizado preferencialmente o más comúnmente en casos de pacientes de cuidados intensivos o que tengan shock séptico, por ejemplo. Es uno de los tantos shocks que hay, ¿no? También la anafilaxia también es un paciente que tiene, por ejemplo, una crisis asmática o algo así, tanto que está liberando mucha histamina, vasodilata y demás cosas, pero como tal, para rescatar un paciente así, se le da epinefrina. Entonces, crisis de asma y anafilaxia, o sea, reacciones alérgicas por picadura de abeja o you name it, es epinefrina, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver son los agonistas adrenérgicos que funcionan de manera indirecta, o sea, con el metabolismo propiamente de la noradrenalina o su liberación, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a ver es que los que se encargan de favorecer la liberación de noradrenalina son aquellos medicamentos que desplazan esta desde su pool citosólico, o sea, están vesículas como tal, se libera, ¿sale? La interacción es con los inhibidores de monoaminoxiasa. Por ejemplo, pueden interaccionar uno con otro y te pueden causar como tal una emergencia hipertensiva. Luego los veremos más adelante, pero por ejemplo, algunos sustancias que pueden hacer esto son, por ejemplo, la tiramina, ¿no? La tiramina lo podemos encontrar en el vino rojo, como tal en el queso, sobre todo en los que son un poquito más como gourmet y el rollo así. Y como tal lo que hace es que pueden disminuir un poquito la inhibición de la monoaminoxiasa. Les recuerdo que la monoaminoxiasa se encargaba que de manera periférica destruía la noradrenalina y los liberaba en metabolitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú bloqueas a la monoaminoxiasa? Ah, bueno, pues lo mismo que si tú inhibes al inhibidor de la acetilcoinesterasa, incrementa la cantidad de noradrenalina, ¿no? Entonces, un efecto secundario común que puede pasar por la inhibición de la monoaminoxiasa es que incrementamos la biodisponibilidad y puede resultar en una crisis hipertensiva, sobre todo si un paciente ya está tomando inhibidores de monoaminoxiasa, ¿no? Como puede ser en el caso de un paciente con Parkinson, ¿no? Otra sustancia que, bien, no es un medicamento, pero es una sustancia que tienen que saber que son las anfetaminas, ¿no? Por si no sabían, el crystal meth o el cristal o las metanfetaminas son derivados, ¿no? De esto y como tal, un estimulante que utilizamos que es parte de esta misma familia son las anfetaminas. Ese se encuentra en el cosa que se llama el metilfenidato, que se puede utilizar en narcolepsia, son las personas que se quedan dormidas de golpe, o en trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Es el que comúnmente, la verdad, malamente lo utilizamos mucho aquí en medicina, lo utilizan mucho que el Ritalin, pero ojo, si ustedes estudian bien, con ganas, si usan café, no tienen que usar ningún Ritalin ni nada de esas cosas. Pero como tal, es un psicoestimulante como tal que libera o se favorece la liberación del pool de dopamina,
Entonces con esto recuerden que dijimos que estaba relacionado también con los estados hedónicos, ¿no? Del placer. Entonces, claro que puede dar cierto potencial de adicción. Por esto comento esto. La noradrenalina puede incrementar la presión como tal y también puede liberar más serotonina, ¿no? Otra sustancia similar es la efedrina. Esta, de hecho, está como tal en algunas formulaciones de eh, medicaciones contra la gripa. Entonces, de hecho, utilizaban como droga. Algunas personas compraban muchos medicamentos para gripa como tal para drogarse. Algunas otras sustancias que como tal favorecen o más bien, todos estos que comentamos, incrementaban la liberación, o sea, que el pool se movieran hacia acá para liberarse. Y hay otros que como tal evitan que la noradrenalina ya no se vuelva a meter, inhiben la recaptura, ¿sí? De esto. Estas sustancias son otro tipo de drogas, como lo puede ser la cocaína. La cocaína bloquea acá la recaptura, incrementa la noradrenalina y por eso incrementa la liberación de alfa-1, ¿no? Bueno, estimulación de alfa-1, que en la nariz, si es mucha vasoconstricción, puede causar además una ulceración nasal, ¿no? Que es lo que les demacra parte de la cara. Y también los antidepresivos tricíclicos es uno de los tantos mecanismos que tiene que nuevamente veremos más adelante. Ahora vamos a ver los receptores o los antagonistas de alfa, ¿sale? Los antagonistas de alfa. Les recuerdo que los principales sitios donde esto sirve para empezar es en vasos sanguíneos. Recordemos que lo que hace alfa-1 en vasos sanguíneos es que como está acoplado a una proteína GQ, incrementa como tal el tono, resistencia periférica total y es un vasoconstrictor al final del día, ¿no? Entonces, un antagonista va a ser para bajar la presión, ¿no? Tiene sentido. Dijimos también que en la vejiga teníamos todo esto, es el detrusor de la vejiga de color naranja, y acá estaba el trígono vesical, que es alfa-1, ¿no? Que como tal quería evitar como tal la micción, ¿no? Entonces, para eso sirve también. Uno de los efectos biológicos que tiene antagonizar alfa es disminuir la resistencia periférica total, baja la presión como tal, pero puede causar taquicardia refleja. Es lógico que esto pueda pasar. También puede causar retención de sal y de agua, esto por el efecto renal que tiene, ¿sí? ¿Para qué lo utilizamos? Preferencialmente para algunas patologías como la hipertensión, ¿sí? Lo podemos utilizar también en casos del feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que sucede en la médula de la glándula suprarrenal y que libera mucha cantidad de adrenalina, entonces te puede causar taquicardia y muchos arritmias inclusive. Por eso es peligroso. Pero también lo utilizamos en la hiperplasia prostática benigna, es decir, aquí está muy grande o muy crecida la próstata, relajamos para que fluya y podamos orinar. Entonces, algunos fármacos tenemos los no selectivos y los que son súper selectivos, ¿no? Entonces, algunos que son no selectivos de alfa son, por ejemplo, la fentolamina, que es un inhibidor competitivo, ¿no? Pero la fenoxibenzamina es un inhibidor no competitivo, o sea que se une de manera irreversible a nuestra receptor. Y esto es importante porque ya llevamos ahorita un puñadito de medicamentos que son antagonistas irreversibles. Ya, por ejemplo, ya podemos meter que la aspirina, que el omeprazol, ahora vamos a agregarle fenoxibenzamina, ¿no? De todos los que llevamos poco a poco. También comentamos la clase pasada de los organofosforados, ¿no? Que son parte de la intoxicación, que yo sé que es una inhibición irreversible. Entonces ya podemos agregarlo también a la lista, ¿no? Entonces, en caso de hipertensión muy, pero muy severa, que no responda a unas 3 familias de medicamentos que veremos en otra ocasión, puedes utilizar estos no competitivos o los competitivos, ¿no? Entonces, algunos fármacos que son selectivamente bloqueadores de alfa son ahora sí la prazosina, la doxazosina, la terazosina y la tamsulosina. Si se dan cuenta, todo lo que termine en asocina, 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 asocina o socin, son antagonistas alfa-1. Entonces, estos los pueden utilizar como tal para bajar la presión, pero en realidad estos preferencialmente la tamsulosina lo utilizamos para relajar al trígono vesical para que pueda orinar un paciente más cómodamente, sobre todo si tiene hiperplasia prostática benigna, que es un crecimiento que puede pasar en el adulto, sobre todo si ya tiene más de 60 años de edad. Algunos otros medicamentos son los antagonistas alfa-2, o sea que bloqueen la retroalimentación y que puedan seguir liberando noradrenalina, como lo es el caso de la mirtazapina, el cual se utiliza como un antidepresivo. Entonces, mirtazapina, yo me acordaba mucho que era un alfa-2 porque mirtazapina, entonces tiene 2 As, ¿no? Como tiene 2 As, es un bloqueador alfa-2, ¿sale? Vamos a ver ahora los receptores beta-adrenérgicos y su antagonismo. Ahora, ¿qué pasaría si tú bloqueas receptores beta-1 en el corazón, no? En el corazón recordemos que tenemos beta-1, pero también en el sistema de las células extraglomerulares del riñón que liberan renina y activan el eje. Entonces, ¿qué pasa si tú los bloqueas?
menos eje renina-angiotensina-aldosterona, menos gasto cardíaco, menos esto. Pero lo importante de esto, niños, y lo que tienen que aprender es que el resultado de esta primera parte, bajar gasto cardíaco, volumen de eyección y inotropismo y cronotropismo, es disminución del consumo máximo de oxígeno o su tasa metabólica. Eso es importante porque en aquellos pacientes que tengan síndromes isquémicos coronarios o angina, o sea, dolor de pecho, que de verdad pueden causar la cierta isquemia, es importante hacer énfasis en que tenemos que bajar el consumo de oxígeno para evitar como tal el riesgo o el riesgo de infarto, ¿no? Que no está demostrado del todo que puedan prevenir un infarto, ¿no? Pero luego veremos esto. Entonces, como tal, el uso crónico de beta bloqueadores puede incrementar como tal la regulación de estos receptores. O sea, en español significa, imagínense que acá tienen su membrana del corazón, ¿no? Ya dan de cuenta que acá tienen a sus receptores beta 1, que por ejemplo significa que si tú con un fármaco estás bloqueando y bloqueando y bloqueando y bloqueando y bloqueando, lo que hace cuerpo es que genéticamente induce mayor cantidad de producción de receptores beta 1. Entonces, resulta que ahora vas a necesitar más medicamento para bloquear a todos estos. Entonces, a lo que voy es que todo esto, siempre que manejes beta bloqueadores, tienes que manejarlos despacito. O sea, ahí es donde entra lo del tapering, ¿no? Es decir, progresivamente le subimos y progresivamente le bajamos, ¿no? Entonces, porque existe riesgo como tal de el síndrome de abstinencia que puede causar en ese escenario. Entonces, por eso mismo utilizamos el taper escalonado y puede causar efectos de rebote. Sobre todo, ¿qué pasa si tú de golpe le quitas un beta bloqueador? De repente sube muchísimo la frecuencia, por decir. O cosas similares. Entonces, un beta bloqueador o un beta 2 bloqueador puede causar broncoespasmo, ¿no? O sea, que puede provocar broncoconstricción, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes de ser asmáticos o que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, ¿no? También puede causar vasoespasmo en aquellos pacientes con trastornos vasoespásticos. También puede disminuir como tal la producción de humor acuoso. Es peligroso en aquellos pacientes que tengan hipertensión intraocular o glaucoma, ¿sí? Efectos metabólicos como tal es como bloquear todo lo que tiene que ver con las rutas diabetogénicas, o sea que bloquea la glucogenólisis, bloquea la gluconeogénesis. Claro que en un paciente que tiene algún trastorno metabólico esto puede ser peligroso, puede incrementar los lípidos o dislipidemia, ¿no? Entonces esto puede ser peligroso en este grupo de pacientes. Entonces, ya se dieron cuenta que esta familia de medicamentos de los betabloqueadores todos terminan en olol. Entonces, primera regla, así como tienen que saber que todos los selectivos alfa-1 antagonistas eran socinas, prazosina, terazosina, tamsulosina y demás, tienen que saber que los betabloqueadores terminan en olol. Terminan en olol, ¿sale? Tenemos acebutolol, atenolol, metoprolol, pindolol, propanolol y timolol. Ahora, es importante porque los betabloqueadores, la acción más importante y común que van a utilizar en el escenario clínico es para pacientes con cardiopatías, ¿no? Es un paciente con cardiopatía. Entonces, tienen que saber cuáles medicamentos de betabloqueadores son cardioselectivos, es decir, más específicos de beta 1 que de beta 2, ¿no? Y cuáles son generales, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay una especie de regla. Los medicamentos que vayan de la A hasta antes de la M. Y aquellos medicamentos que vayan de la M en adelante. O sea, todos los medicamentos que vayan de la A antes de la M son no cardioselectivos. Son no cardioselectivos, no cardioselectivos. Y aquellos que vayan de la M en adelante son... Ahí lo dije al revés. Otra vez. Lo siento. Repasando. Ok, aquellos medicamentos que van de la A a la M, de la A a la M, son específicos de corazón, son cardioselectivos, son cardioselectivos. Y aquellos que vayan de la M en adelante son no cardioselectivos, son no cardioselectivos, o sea que bloquean beta 1 y beta 2 por igual. Entonces los cardioselectivos son de la A a la M y son específicos para el corazón, por ejemplo,
atenolol, esmolol, metoprolol, ¿no? Estos tres principalmente, atenolol, esmolol le vamos a agregar por ahí y metoprolol, ¿sale? Y aquellos que son de la M en adelante son no cardioselectivos, por ejemplo, pindolol, propanolol o timolol. Y aquí en esta gráfica está muy padre porque te ejemplifica cuáles son selectivos de beta 1, que son de la A a la M, ¿no? Acebutolol, atenolol, esmolol y metoprolol, ¿no? Y de la M en adelante son no cardioselectivos. Dense cuenta cómo aquí ya se pierde la especificidad entre uno y otro. Entonces, el acebutolol es cardioselectivo, atenolol cardioselectivo, metoprolol cardioselectivo, pindolol, propanolol y timolol no lo son. El acebutolol puede incrementar la actividad intrínseca simpática, es lo que significa ISA, ¿sí? El pindolol también lo puede hacer, es decir, que pueden incrementar algunas capacidades intrínsecas del sistema simpático, o sea que te puede provocar más liberación de noradrenalina, más epinefrina y las consecuencias. Sin embargo, que en cierta manera pueden antagonizar esto, ¿no? Pero bueno, como tal, la sedación. ¿Qué significa sedación? Es decir, que pase un estado de alerta, por ejemplo, ustedes, yo y ustedes hablando, a uno de somnolencia. Si lo sedas más, tienes obnubilación. Si lo sedas más, tienes estupor. Si lo sedas más, coma, ¿no? Entonces, es raro que pase, pues, pero si se dan cuenta, los que son no cardioselectivos, sobre todo el propanolol, ¿sí? Es el que más puede causar sedación, ¿sí? Por lo mismo, lo pueden utilizar inclusive en otras patologías que no tienen que ver con corazón o demás. Por ejemplo, lo podemos utilizar por lo mismo en migraña, ¿no? Es importante mencionar que algunos pueden elevar como tal el perfil de lípidos, como lo pueden ser el atenolol, el metoprolol, el propanolol o el timolol. Ahora es importante mencionar que, como estábamos comentando antes, tienes este problema, ¿no? Tienes tu receptor beta 1 en el corazón, ¿sale? Dijimos que este puede ser estimulado por epinefrina, pero puede ser bloqueado por un olol, ¿no? A lo que voy es que hay intoxicaciones y eso otra vez metiéndonos a toxicología, hay intoxicaciones por beta bloqueadores, o sea que hay pacientes que de repente llegan con bradicardia. ¿Y cuál es el tratamiento de esto? Bueno, hay que recordar las vías de señalización. Dijimos, beta 1, pues yo me acuerdo que Pavel me dijo que es una GS. Si es GS, activa una adenilciclasa. Si es adenilciclasa, yo sé que activa una proteína sinasa A. Bueno, que incrementa el AMP cíclico para eventualmente activar una proteína sinasa A y por consecuente fosforilar y hacer sus acciones sinotrópicas y cronotrópicas en el corazón, ¿sale? Pero ¿cómo revertimos si esto no está pasando? Pues resulta que hay otro receptor que está acoplado a una proteína GS, que es el receptor de glucagón. Entonces, ¿por qué el tratamiento de una intoxicación por betabloqueador no es epinefrina? Porque están compitiendo por el mismo receptor, tardaría mucho. Entonces utilizamos una vía ajena que hace exactamente lo mismo, que es la del glucagón. Entonces, aquí lo importante es, si tú tienes una sobredosis con betabloqueadores, el tratamiento o el antídoto es el glucagón. Creo que es el segundo o tercer medicamento que damos, que ya propiamente de toxicología. Entonces comentábamos también que los efectos fisiológicos es que aquellos que son cardioselectivos tienen menos efectos en la vasculatura, ¿sí? En bronquiolos, en útero y en el metabolismo global, ¿no? Porque sabemos que ya dijimos que los beta favorecen estas acciones como las del glucagón y todo este rollo, ¿no? Pero son más seguros en pacientes con alguna enfermedad extra, como lo puede ser el asma, la diabetes, la enfermedad periférica vascular. Entonces, digamos que si un paciente, que es común, si se ponen a pensar, es común que un paciente sea diabético y además tenga alguna cardiopatía. Entonces, los cardioselectivos como el metoprolol son seguros en este tipo de pacientes, ¿no? Aquellos con actividad intrínseca simpático-mimética son, por ejemplo, agonistas parciales, o sea que se pueden unir poquito al receptor y estimular una porción. Esto puede causar un poquito menos de bradicardia de lo que haría normalmente, como es el caso del acebutolol o el pindolol, pero por lo mismo el pindolol no lo utilizamos en el corazón y el acebutolol rara vez lo utilizamos. En la vida real yo más comúnmente me ha tocado ver cómo las personas utilizan más metoprolol. Puede causar una ligera vasodilatación o broncodilatación por este rollo del beta 2 y casi no puede cambiar el perfil de lípidos, ¿no? Por esto mismo de que antagoniza las acciones fisiológicas de lo que haría el glucagón, ¿no? Porque funcionan de la misma manera. Algunas propiedades farmacocinéticas es que no hay entrada del atenolol al sistema nervioso central. De hecho, por lo mismo, es el único que no tiene efectos sedantes, ¿no? Pero dense cuenta cómo en el cerebro el propanolol, que es muy lipofílico, sí puede bloquear la estimulación beta en el cerebro, sí, por consecuente tener los efectos que tiene, ¿no? También algunos usos generales de los betabloqueadores son, por ejemplo,
Para la angina, que es el dolor retroesternal, ¿sí? Que pueden ser típica, atípica o que se puede progresar hasta un síndrome isquémico coronario, postinfartados, hipertensión. Y esto, sobre todo en los que son postinfartos, son para disminuir la tasa metabólica de consumo. Evitas como tal el oxígeno que necesita este corazón y ya evitas como tal la sintomatología. También lo utilizamos en pacientes con son algunas familias de antiarrítmicos que bajan la frecuencia cardíaca, que son los de clase 2. Propanolol, acebutolol, esmolol, metoprolol, ¿sale? Todos estos como tal tienen efecto preferencialmente en el nodo sinusal y por consecuente se utilizan más. Algunas otras enfermedades para las que se usa son, por ejemplo, en el caso del glaucoma, el timolol. Esto evita como tal que se incremente como tal la producción del humor y por consecuente no se incrementa la presión intraocular. También, como comentamos, el propanolol es de los medicamentos que se tienen que saber porque lo utilizamos para muchas enfermedades. Dense cuenta cómo lo utilizamos para la migraña, lo utilizamos para los ataques de tirotoxicosis, ¿no? Que por ejemplo haya mucha actividad de hormonas tiroideas. También evita como tal la producción de más hormonas tiroideas. También puede favorecer su uso en la ansiedad o en temblor esencial, estas personas que tiemblan mucho, que es en reposo, que no es Parkinson, es de los trastornos de movimiento más comunes que hay. Existen medicamentos que son combinados alfa con beta, que no terminan en olol, pero suenan similar. No terminan en olol, pero suenan similar. Por ejemplo, la betalol, la betalol, carbedilol, dilol, no es olol, es dilol, alol, ¿sale? El abetalol lo utilizamos en algunas patologías, sobre todo en hipertensiones intracraneales, como veremos en otra ocasión. Carvedilol también se puede utilizar, pero como tal, lo utilizamos en pacientes con falla cardíaca, ¿no? El carvedilol, porque bloquea la vasoconstricción, disminuye la resistencia periférica total y además bloquea beta, entonces puede disminuir el gasto, el consumo de oxígeno en un paciente con falla cardíaca. Entonces lo utilizamos en crisis hipertensivas, falla cardíaca y además en aquellos pacientes que son bloqueadores de canales de potasio con actividad beta bloqueadora, es el caso del sotalol, ¿no? Que es el primo de la amiodarona, todos estos antiarrítmicos de clase 3. Y esto como tal es la farmacología de beta adrenérgicos. Entonces, ojalá les haya gustado el video del canal, se suscriben si les gustó y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.